7:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al economista Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas. Lo hemos invitado para analizar las implicaciones de las paralizaciones. Hoy día el Universo ilustra, en la página 3, cómo el último paro nacional, junio 2022, dejó pérdidas por 1.115 millones de dólares, que equivale a lo que se ahorraría por la eliminación del subsidio al diésel. ¿Cómo entender esto y cómo concienciar a fin de que no vuelva a producirse estas pérdidas por las paralizaciones? Muy buen día, economista Orellana. A ver, para hacer una relación fácil, el país produce algo más como 120 mil millones de dólares cada año. Entonces, digamos, eso equivale a más o menos producir 360 millones por día. Algo, digamos, tal vez 360, 400 por día, ¿no? Depende de la temporada, depende de la industria, depende de la ciudad. Pero pensemos que, digamos, una paralización parcial de que será un 10% de la economía, un 10% del país, dependiendo del lugar, equivale a más o menos pérdidas de entre 30 a 40 millones por día. Entonces, digamos, ese es un poco la idea de estos cálculos. Nunca pueden ser tan exactos, depende, digamos, en dónde es el paro y de qué magnitud son los paros. Yo entiendo que hay mucha gente que tal vez sigue con miedo con respecto a lo que está pasando con los subsidios. Son 50 años que hemos tenido el subsidio, pero creo que lo preciso es tal vez ver los verdaderos efectos que a ratos le llega al bolsillo de la gente común y corriente, que como han dicho varios expertos y, digamos, en algunas entrevistas que me han invitado, el efecto no es mayor. A ratos se siente, digamos, que va a ser un golpe terrible a la parte de la inflación, y si uno calcula, digamos, el costo adicional que puede tener la tanqueada en un camión, dividido para los fletes y, digamos, dividido para el número de cargas o costales, si uno le quiere ver, por ejemplo, un costal de papas yo calculaba entre 1 a 5 centavos de efecto. Entonces, definitivamente, digamos, entendible que la gente tenga temores, pero injustificado que quizás se quiera paralizar el país. Y yo veo un gobierno que está muy abierto a discutir sobre compensaciones donde pueden haber tal vez efectos específicos. ¿Cómo debiera tratarse el tema compensaciones? Ha habido líneas, por ejemplo, el transporte de manera temporal, 6 meses, entre 400, incluso se llega a $1.600. La compensación también con los bonos de desarrollo humano, devolución del IVA a los adultos mayores, pero esto, ¿cómo debiera incluirse dentro de la atención, no solo al sector indígena, sino a los sectores sociales? A ver, hay varios flancos, ¿no es cierto? Y yo digo, desde la parte del transporte pesado, tal vez que es mucho más comercial, entre privados, digamos, eso de ahí debería acomodarse con el precio de los fletes. Y como decía, de alguna forma las cargas son grandes, especialmente en camiones grandes, se diluye muchísimo, digamos, al costo unitario por producto. Entonces, tal vez esa subida de costos se va a diluir ese poquito, ¿no es cierto?, entre el productor, el transportista y tal vez algo el consumidor, pero, digamos, en una medida muy pequeña. Eso dejemos de lado, eso debería irse un poco ajustando. Ahí también creo que hay una suerte de transición para que, digamos, incluso los contratos se vayan y las negociaciones se vayan ajustando acorde. En la parte de el transporte de personas, ahí, digamos, hay compensaciones específicas, y ahí hay como verle de dos lados. Un lado es el transportista, que, digamos, la tanqueada le va a costar más y que tiene, como usted dice, compensaciones
de más de $1,000, dependiendo, digamos, cómo sea la situación del transporte. Pero por el otro lado es también ver cómo usted le ayuda a aquella familia que es muy pobre y que definitivamente la subida de un pasaje de 5 o 10 centavos le va a afectar. Le va a afectar porque muchas veces son 2 o 3 buses que se toman, no es una persona en la familia, son varias personas, y entonces, digamos, eso puede resultar en varios dólares, $10, $15 al mes, tal vez, no habría que hacer el cálculo, y digamos, eso para una familia de bajos recursos es un impacto que lo podría sentir. Ahí me parece importante las compensaciones del gobierno a través de los bonos, se amplía a más de 50,000 personas, y eso se puede seguir discutiendo de tal vez cómo hacer alguna compensación individual, si es que cabe. Y digamos, creo que por ese lado el gobierno también está abierto y ha trabajado y ha dado una suerte de medida lista, ¿no? Y la otra parte tal vez es toda la parte más del agro, que si bien no es la única, pero de alguna forma, especialmente en las comunidades indígenas, hay bastante resistencia de este lado. Y ayer vi en las noticias de que se hace entrega de camiones, de tractores, hay un esquema de financiamiento también para el agro, para pequeños agricultores. Entonces, a mí me parece que eso es mucho más útil que tal vez de alguna forma estar pensando en cuánto te sube el flete. Digamos, no le veo una. Es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor que incluso tener tal vez los precios actuales y no tener los tractores. Creo que un agricultor prefiere tener un ajuste en los fletes que seguramente se van a diluir, como decía, entre el productor, en este caso que sería el que estaría en el campo, el transportista y el consumidor, y que definitivamente yo creo que gana más productividad con invertirle más tal vez en maquinaria, tener la maquinaria sponsoriada por el gobierno, y de alguna forma a mí los números no me dan como para pensar que digamos hay un efecto que le liquida al pobre agricultor. Más bien, digamos, yo llamaría a tener un esfuerzo mayor en conversaciones, y tal vez tener algún esfuerzo mayor en negociaciones de cómo va a ser esta transición. Pero creo que un poco levantarse de la mesa y tal vez ir a una paralización no ayuda a nadie, ¿no? Efectivamente, los diálogos y los acuerdos son fundamentales, en donde evidentemente hay posiciones contrapuestas, pero llegar a puntos de equilibrio, puntos intermedios. Sobre el tema para hacer conciencia a las pérdidas por las paralizaciones, según datos del Banco Central del Ecuador, que hoy recoge El Universo, por ejemplo, en el sector comercial, en junio de 2022, hubo pérdidas por $318 millones. Hablar de ese monto es enorme. Es un monto grande, y otra vez depende de dónde sea la paralización. Si son en zonas urbanas, generalmente el sector comercial tiene un peso mucho más amplio. Pero digamos, yo creo que más bien hay que hacer un llamado a la reflexión, y yo creo que hay que tratar de ponerse en los zapatos del otro lado también. Entiendo que son 50 años, y como diríamos, en el Ecuador siempre se ha tenido esta suerte de subsidio, pero creo que necesitamos hacer fuerza en la comunicación de qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa tal vez pagar $100 adicionales en la tanqueada de un camión grande, pero dividido, no sé, para 600 quintales que se cargan? Terminan siendo efectos de centavos, diciendo ve por adobo, por libra de papas, por ponerle un ejemplo a que la gente nos entienda. Muchas veces no llega ni siquiera a redondear en un centavo. Entonces, creo que lo importante es seguir y fortalecer la comunicación. Yo creo que el gobierno ha hecho un buen trabajo. Creo que se necesita tratar de tal vez llegar a comunidades un poco más pequeñas. Esto siempre puede de alguna forma tomarse como una oportunidad para la gente que hace política, y especialmente de oposición. Entonces, digamos, es una oportunidad para tratar de ganar representatividad, pero
creo que hay que tratar de manejar esto de la forma menos confrontacional. Creo que es importante que llamar al país a la calma y de alguna forma todos queremos seguir trabajando. Ya hemos tenido un ciclo electoral complicado, salimos de una pandemia complicada. El país viene de los últimos 10 años con altos y bajos. Entonces es importante comenzar a pensar cómo, si bien tal vez la economía todavía sigue moviéndose un poquito más lenta de lo que todos quisiéramos, se crea menos empleo del que todos quisiéramos, esto es como una bolita de nieve que una vez que de alguna forma alcanzamos algo de estabilidad, las cosas comienzan a mejorar mucho más rápido. Claro, lo que usted señala, economista Orellana, hay que analizar el precio y el volumen. Si es un volumen grande, se reduce la pérdida, pero mayor es la pérdida para el Estado cuando hay paralizaciones, como también sigo en el análisis de los datos del Banco Central. En agricultura, ganadería, caza y silvicultura se perdieron en junio 2022 $79 millones. O sea, olvidémonos de las pérdidas del Estado. Las pérdidas que hay en las personas son complicadas. Por ponerle un ejemplo muy simple, si es que se cortan las actividades, por ejemplo, de ir a trabajar, la señora que vende los almuerzos al mediodía no va a poder vender los almuerzos. La señora que vende el pan para tomarse un cafecito en la mañana no lo va a hacer. Y asimismo, digamos, toda la serie de transportistas que tal vez, ¿no es cierto?, ayudan a que se llegue con diferentes cosas a las tienditas, a los restaurantes, etcétera, tienen menos actividad, los mercados venden menos. Digamos, ya ni siquiera veamos desde el gobierno, es como dirían los americanos, es dispararse en el pie. Es un poco la paralización de una parte de la sociedad que de alguna forma nos termina afectando a todos, y la inestabilidad genera también una perspectiva un poco más oscura, ¿no? Entonces, tal vez cuando uno habla ya de cosas que requieren una planeación un poco más larga, entonces ahí sí pasémonos al Estado. ¿Qué va a pasar con la planeación de la estrategia de deuda externa en los siguientes años? Pues claro, esto golpea el riesgo país, ¿no es cierto? Hay menos posibilidad de financiamiento externo. Si hay menos posibilidad de financiamiento externo, ya no le pensemos ni siquiera del riesgo país y los bonos, pero ciertamente le produce muchísima más presión, por ejemplo, al IES, un IES que necesita más caja, produce mucha más presión hacia el pago de las cuentas por pagar del gobierno. Entonces, ¿no es cierto?, los municipios seguramente reciben su plata en ciclos un poco más largos, los proveedores del Estado con ciclos más largos, la plata que hay que pasarle al IES, ¿no es cierto?, seguramente se le hacen tramos más pequeños. Entonces, a ratos creo que un poco personalizar lo que está pasando, o sea, cuando hay una paralización perdemos nosotros, no es el Estado. Cuando las finanzas públicas se aprietan, no pierden los tenedores de bonos de afuera o el riesgo país, que a rato se ve como una cosa muy externa y muy lejana, que ciertamente hay unos impactos, pero son, ¿no es cierto?, las atenciones en el IES, son los pagos de las vializadoras, son los municipios que no pueden hacer obras porque porque el gobierno no le alcanza. Hay que tener un poco eso en mente. Toda esta situación se da porque, como diría mi abuelo, y para que la gente nos explique, uno tiene que estirar los pies hasta donde dan las sábanas. El gobierno constantemente gasta más de lo que recibe, entonces es insostenible. Para poder financiar esto necesitamos ir creciendo con una deuda perpetua, y al igual que una familia, si gasta mucho más de lo que le ingresa, no puede vivir de la tarjeta de crédito todo el tiempo, porque las deudas, especialmente cuando son caras, crecen como una bola de nieve y entonces comienzan a presionar a otros gastos, porque tal vez en un año uno paga una cantidad de intereses, pero al siguiente año sobre esa misma deuda hay que pagar, ¿no es cierto?, los intereses del año anterior más la deuda que se hace, ¿no es cierto?, se hace como una bola de nieve mucho más grande. Entonces es un poco, yo llamo a la reflexión tal vez de los que nos escuchan, es
necesitamos poder asegurar que el Estado cumpla con este contrato social que le hemos dado en educación, salud, seguridad, etcétera, pero que lo haga de forma regular, y para eso necesita que lo que ingresa al Estado por petróleo, por las diferentes rentas que se cobran, puedan cubrir esas necesidades que le hemos encargado, y para eso necesitamos de alguna forma reorganizar las cuentas, y creo que el corte de los subsidios es la forma más digamos suave que se puede hacer. Hagamos un equivalente para llegar a estos $1,100 millones que te cuesta el subsidio al diésel. Uno necesitaría despedir, ¿qué será? Alrededor de 60,000, 70,000 empleados públicos, que eso sí tendría un impacto mucho más fuerte, no solamente por el lado de la realidad de esas familias que, digamos, terminarían siendo una persona que tenga empleo, pero también desde el lado que nosotros seguimos necesitando más profesores, más enfermeras, más médicos, más policías. Entonces creo que hay que un poco poner entre líneas y en blanco y negro, digamos, qué es lo que estamos reclamando y cuáles son los defectos reales, y digamos cuál es la realidad en la que estamos viviendo. Claro, como usted dice, economista Orellana, aquí no se afecta con las paralizaciones solo al sector estatal, al fisco, sino también al sector privado, cuando los pequeños agricultores, los pequeños comerciantes dejan de hacer su trabajo. En la evaluación del 2022, junio de 2022, solo al sector de actividades profesionales hubo un daño de 16 millones. Es decir, todos estos datos debiera concienciar para entender que también se afecta el sector privado, el sector productivo, los indígenas, los campesinos productores. Sí, a ver, definitivamente. Y pensemos de esta forma. Entre menos plata tenga alguien, cualquier cambio tiene un efecto mucho más grande dentro de su vida cotidiana. Acordémonos que tal vez una familia pobre con la enfermedad que pueda tener un hijo, o que tenga que faltar incluso al colegio y no tenga con quién dejarle, y de alguna forma tal vez es una persona que vive con el jornal, ¿no es cierto?, que le pagan al fin del día o le pagan cada semana. Ya de alguna forma hay un efecto directo, digamos, esto hablando de condiciones normales, sobre cómo llega al fin de mes, cómo le fía a la tendera. Entonces, cuando hay un paro, que es en este caso innecesario, porque creo que están las mesas de diálogo para conversar y para de alguna forma sortear cualquier duda y cualquier necesidad que de alguna forma se tenga desde estos sectores que se quejan, le pasa lo mismo a la gente que vive al jornal, a la gente que le pagan por día, por semana. Es un sufrimiento innecesario, es un sufrimiento grande. Entonces, cuando tenemos estos paros, los que más sufren, ya no hablemos tampoco de las grandes empresas o del sector privado, porque a ratos creo que también la gran mayoría le siente como lejano esto. Acuérdense, la gente que de alguna forma vive con el día a día, se le va a complicar más los temas. Entonces, es de alguna forma el tratar de hacer una paralización grande y no tratar de dialogar, es incluso egoísta, digamos, con la gente que menos tiene. Claro, ahora, ¿cómo ir a un diálogo a fin de escuchar, procesar y hacer entender el momento delicado que vive el país? Usted bien decía, este país va a salir con un mejor crecimiento económico, pero en estas condiciones, incluso las previsiones de crecimiento pudieran verse afectados con unas paralizaciones que además se anuncia de manera indefinida. Sí, ahora veamos también, porque al final estos gremios o estos grupos también son políticos, y entonces tratan de instalar una suerte de retórica que de alguna forma les dé alguna palanca adicional de negociación. De lo que hemos visto y con los planes del gobierno, yo siento que tal vez el apoyo
si bien no es una medida popular, creo que el papel del gobierno en socializar ha sido bueno, y yo no creo que esto tenga un respaldo masivo. Entonces, si bien muchos de estos gremios representan algunas comunidades, etcétera, no necesariamente, digamos, hay un interés real de la gente para apoyar esto. Entonces, tal vez van a ser, al menos veamos qué es cómo va evolucionando, cómo van conversando, cómo va controlando el gobierno, pero quizá no pasa a mayores y simplemente es una suerte de tratar de instalar una retórica de oposición. Es decir, un diálogo en donde los sectores sociales pudieran lograr algo más en compensaciones de lo que el gobierno ha logrado, pero no posiciones radicales de decir se echa abajo el decreto o simplemente no dialogamos. Eso es dialogar casi con una pistola en la sien, lo cual es inadmisible, provenga de donde provenga. Es un poco, acuérdense, son políticos también. A ratos los representantes de los indígenas no se sienten como políticos, son políticos. Los representantes de los transportistas, digamos que a la final es un rubro importante dentro del PIB nacional. Se venden, digamos, como un gremio muy aparte, cuando en realidad terminan siendo como una suerte de cámara, ¿no es cierto?, como una cámara de comercio, etcétera. Entonces, digamos, tienen sus intereses, entendible que digamos presionen por los intereses de sus grupos, pero siempre y cuando esto sea en favor del país, siempre y cuando sea con un diálogo constructivo y siempre y cuando esto de alguna forma no paralice, sino de alguna forma busquemos alguna manera en la que todos podamos ganar un poco, y siempre, digamos, tomando en cuenta la realidad que tiene el país. El país viene de tumbo en tumbo desde el año 2015, no es el único país afectado luego del boom de los commodities. Acordémonos que en la mitad hemos tenido una pandemia, tuvimos un ciclo político complicado, hemos tenido apagones que también, digamos, requieren una inversión grande. Uno podría con un par de años o 2 o 3 años del ahorro de subsidios hacer otra Coca-Cola Sinclair solo para que la gente nos entienda la magnitud del ahorro que se tiene ahí, que muchas veces se va por la frontera. Y pues la parte de seguridad también ha sido muy golpeada en los últimos años, y eso también le pone un costo al Estado y a toda la sociedad. Entonces, digamos, esa es la realidad que vivimos. Hay que reordenarnos para poder crecer y generar empleo y bienestar con la gente en el largo plazo. Esta no es la forma, hay que conversar y hay que encontrar formas más tranquilas de tratar de resolver nuestras diferencias. Bien, muchas gracias al economista Bernardo Orellana, ex viceministro de Finanzas, para hacer conciencia de las implicaciones que tiene una paralización y los daños que se irrogan no solo al Estado, a la caja fiscal, sino al sector privado, a los campesinos, a los productores en el agro y en la ciudad, a los comerciantes. Economista Bernardo Orellana, muy amable por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias y un buen día para todos. Muy buen día. 7:46 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buscando la verdad. Diálogo previsto con el general Patricio Carrillo, ex comandante general de la Policía Nacional, ex ministro de Estado, para hablar sobre el paro indígena que ayer se resolviera, cómo enfrentar y evitar mayores afectaciones de lo que ya sucediera octubre 2019 y junio 2022. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.